Yo veo la J. No, a él también se No, lo ve. ya lo vi. Bueno, no sé qué pasa. Sí, se ven las dos imágenes. Quizás se cambia el diseño. Sí, no, está bien, perdóname, José, como veía la J, después no te busqué. No, sí, perfecto. Bueno, entonces la máscara. Sí, cuando quiera. Dale. Suerte. Buenos días a todos, mi nombre es Roberto Fernández, soy el director del programa de doctorado de la Facultad de Agronomía de la UBA en la Escuela para Graduados Ingeniero Alberto Soriano, y estamos reunidos hoy, 18 de septiembre, para escuchar la defensa de tesis doctoral del ingeniero José Boero, que está dirigido por los doctores Flavio Gutiérrez Bohem y Carla Caputo, y tenemos el gusto y estamos agradecidos por la presencia de los 3 jurados, que además de hoy estar presentes, tuvieron el gran trabajo y el responsable trabajo de mirar con mucho cuidado la tesis, mandar sus observaciones, evaluar las respuestas del doctorando hasta este momento. Es todo un trabajo que no se ve, pero que es muy intenso de parte de los jurados y de la escuela, y lo agradecemos acá públicamente. Entonces, los jurados son la doctora Dana Martínez, de la Cátedra de Fisiología Vegetal de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de La Plata, investigadora del CONICET, la doctora Susana Gallego, también investigadora del CONICET y profesora en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, y el doctor Daniel Miralles de la Casa, de la Cátedra de Cerealicultura de la FAUBA. A los 3 muchas gracias de nuevo, y entonces, José, cuando estés listo, pones la presentación. Sabés que tenés un máximo de 50 minutos para hacerla, luego va a haber, vienen las preguntas de los jurados. Solo pueden preguntar los jurados, bueno, no tenemos otro público en este momento, así que va a ser así, pero la codirectora tampoco puede preguntar. Después le voy a dar la palabra a Carla por si quiere hacer algún comentario más personal o alguna anécdota del desarrollo de la tesis, y pasa a deliberar el jurado a puertas cerradas. En ese momento le vamos a pedir a José que se desconecte, y luego cuando esté el dictamen le vamos a avisar por mail para que vuelva a conectarse. Bueno, entonces si todos están escuchando bien y estás listo, José, empezamos. Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, bueno, preguntar si se ve bien la presentación, porque si todos ven la presentación bien, si no hay ningún inconveniente. Perfecto, José. Bárbaro. Bueno, Sí. Muy bien. Adelante. Buenos días a todos. Creo que ya la presentación, como ya lo comentó Roberto, pero yo también quería personalmente agradecer, bueno, a los jurados por todo, por la tesis, por las sugerencias que me hicieron llegar, a mi director, que bueno, lamentablemente no pudo estar presente, y a mi codirectora por acompañarme en este proceso, por todas las sugerencias y por ayudarme en todo lo necesario para llegar a esta instancia. Presento mi tesis. La calidad, el título de la tesis se llama Calidad de grano en cebada cervecera, manejo de la disponibilidad de nitrógeno y regulación de su removilización. Voy a presentar en el capítulo 1 una introducción y una revisión bibliográfica, y presentar un estado de situación y la problemática principalmente que llevó a hacer este trabajo. El cultivo de cebada en el país está destinado principalmente a la industria maltera. O sea, el objetivo de la producción es la comercialización del grano apto para industria maltera. La industria requiere unos parámetros específicos de calidad, como es la proteína, en un rango de entre 10 y 12%, el calibre de los granos, que debería ser mayor a 2,5 milímetros, el 85% como mínimo de los granos, y un poder germinativo de al menos 95%. En la comercialización para la industria maltera se consigue un mejor precio. La otra alternativa es la producción para forraje, que es menos rentable. Frecuentemente en esta región se observó un bajo contenido de proteína, que muchas veces no llega a
lograr la calidad adecuada para obtener bonificaciones en el precio. Esto se atribuye a los cultivares, la selección de cultivares, para lograr mayor rendimiento y ser más eficiente en el uso de nitrógeno para producir grano, con lo cual tienden a tener contenido de proteína bastante bajos. Normalmente también los suelos hay un menor aporte y muchas veces la fertilización no es la suficiente para el nivel de proteína adecuado. En cuanto a la fertilización, en condiciones de producción, se hace una aplicación de nitrógeno al inicio, en la etapa de siembra, macollaje, para con esto aumentar el rendimiento y la proteína, y realmente se aplica una dosis bastante alta dependiendo de lo que hay en el suelo. La otra alternativa es hacer una aplicación complementaria alrededor de antesis para el objetivo de aumentar o corregir la proteína. En ese caso, generalmente se hace vía foliar con una limitación a la dosis que se pueda llegar a aplicar. Para diagnosticar la necesidad de fertilización y definir la dosis, para al momento de hacer la fertilización inicial, se debería estimar un rendimiento y en función del rendimiento y el contenido de proteína objetivo de entre 10 o 11%, definir la dosis en función del requerimiento del cultivo para ese contenido proteico. El rendimiento depende del ambiente y es frecuente, al estimar el rendimiento al momento del inicio del cultivo, de subestimar el rendimiento y llegar al final con insuficiente disponibilidad de nitrógeno para cumplir con el requerimiento de proteína. Para decidir una aplicación complementaria, al momento de antesis, se debería evaluar el estado nutricional del cultivo. Una forma es medir la concentración de nitrógeno con una cosecha y un análisis de laboratorio, que no sería muy adecuado desde el punto de vista práctico, por el costo principalmente y el tiempo que lleva. Una alternativa es usar algún tipo de sensor remoto o algún sensor espectral que nos permita estimar el estado nutricional del cultivo rápido en el momento que se hace la medición. Se encontraron métodos calibrados para estimar el rendimiento, pero cuando se intenta estimar la proteína o la concentración de nitrógeno, en general no hay un método diagnóstico calibrado o que se pueda extrapolar a condiciones de cultivo. Son información local, o sea, de ensayos puntuales, más que un método general como sí está para el caso de rendimiento. Respecto a la fertilización en antesis, trabajos previos, se vio que tanto en cebada como en trigo hubo incremento de proteína de magnitud variable. Por ahí los interrogantes o ciertas dudas que hay sobre el efecto de la fertilización, principalmente en la eficiencia de removilización del nitrógeno, es decir, si hacer una aplicación durante el periodo crítico de la antesis influiría en la habilidad de la planta de removilizar el nitrógeno que absorbió previamente. Como es necesario hacer un diagnóstico de la situación del cultivo, se necesitaría un método práctico y útil como para estimar la necesidad de fertilización al momento de hacer la aplicación. Bueno, conocer el mecanismo. Es importante conocer, más allá de la respuesta que sí se observó, que se conocer el mecanismo, por lo cual un cultivo lo absorbe, lo removiliza y cómo el metabolismo, asimilación de nitrógeno aplicado en una etapa avanzada del cultivo. Pasando a los objetivos generales de esta tesis, el objetivo es determinar el efecto de la aplicación de nitrógeno en antesis sobre, por un lado, la calidad de grano y por otro lado, la regulación de la removilización desde las hojas hacia los granos. Pasando al capítulo 2, el título de este capítulo es el estado del cultivo en antesis y la fertilización foliar como determinantes del rendimiento y la proteína.
¿Vamos bien? ¿Se escucha bien hasta acá? ¿Se ve la presentación bien? Sí, muy bien. Sí, perfecto. Perfecto, José. Sí, perfecto. El objetivo específico de este capítulo fue determinar el efecto de la aplicación de nitrógeno en antesis sobre la proteína, el calibre de los granos y la removilización de nitrógeno al grano en cebada. Segundo objetivo específico fue predecir la necesidad de fertilización complementaria mediante evaluación del estado nutricional del cultivo en antesis usando mediciones directas, identificar variables del suelo cultivo que puedan complementar los índices espectrales y permitan diagnosticar la necesidad de aplicación de nitrógeno. La hipótesis que se planteó en este capítulo fue que la relación entre el estado nutricional del cultivo en antesis y la concentración de proteína en el grano a cosecha depende de la proporción de nitrógeno en grano que proviene de la removilización y de las condiciones ambientales durante el llenado de grano. La predicción asociada a esta hipótesis fue que la relación entre el estado nutricional del cultivo en antesis y la concentración de proteína en el grano a cosecha será positiva y estrecha cuando el nitrógeno removilizado sea la principal fuente de nitrógeno para el grano. Para describir los materiales y métodos usados y para describir la red de ensayo, que es común al capítulo 2 y 3, se hicieron 39 sitios, o sea, 39 sitios experimentales en 3 años. Se trabajó sobre lotes comerciales, por lo tanto los cultivares fueron los sembrados por los productores, no hubo una selección específica de cultivar. Se establecieron 3 tratamientos. El control que tuvo la dosis de nitrógeno aplicada en el lote, nosotros conocíamos, tenemos el dato de la cantidad que aplicó el productor. El tratamiento N20, en el que se hizo una aplicación foliar en antesis de una dosis de 20 kilos de nitrógeno por hectárea, usando como fuente urea de bajo biuret para disminuir el riesgo de daño al cultivo. Y este además contó con lo que se aplicó al inicio del cultivo y se estableció un tratamiento bien provisto de nitrógeno en el cual se aplicaron 150 kilos de nitrógeno por hectárea en emergencia más lo que tenía el productor. Se trabajó con un diseño en bloques aleatorizados con 2 repeticiones por sitio. Cada parcela que se ve en la foto tuvo 64 metros cuadrados. Los ensayos estuvieron ubicados en el centro norte de la provincia de Buenos Aires, 25 de mayo, principalmente, alrededor de la localidad de 25 de Mayo, Junín, General Arenales, Pergamino. Para describir los muestreos y las determinaciones, al momento de emergencia, al momento de instalar el ensayo, se muestreó el suelo para hacer una caracterización en cuanto al fósforo, materia orgánica, pH, textura, nitratos y el contenido de agua. Al momento de antesis, se muestreó el cultivo para medir la biomasa aérea y la concentración de nitrógeno, y se muestreó el suelo para cuantificar el nitrato y la humedad. Al momento de cosecha, se muestreó el cultivo, se determinó el rendimiento, sus componentes, parámetros de calidad como el calibre y la proteína, y el nitrógeno en rastrojo. En el suelo también se midió el nitrato. El análisis de datos se hizo una ANOVA y regresión entre variables y modelos de regresión múltiple. Se evaluó la limitación por nitrógeno. En el caso para determinar cómo estaban los cultivos sobre los que se iba a aplicar el tratamiento foliar. El rendimiento estuvo limitado por nitrógeno, en el caso del 59% de los casos. El rendimiento evaluado como la relación entre el control y el tratamiento bien provisto de nitrógeno, se vio que hubo una reducción en más de la mitad de los casos. La aplicación de una dosis alta de nitrógeno al inicio, en el 15% de los casos disminuyó el calibre. Respecto a la aplicación en antesis, se vio que en el 12% de los casos incrementó el rendimiento, y el rendimiento a nivel general, el incremento de rendimiento fue de 315 kilos por hectárea.
esta aplicación no afectó el calibre de los granos. El rendimiento del tratamiento control se relacionó a la disponibilidad de agua y nitrato al inicio. El rendimiento se asoció al crecimiento preantesis y la relación, o sea, la regresión fue la misma para los 3 tratamientos. Para estimar el grado de limitación por nitrógeno de los cultivos analizados, se relacionó la concentración de nitrógeno en antesis con el crecimiento, es decir, la biomasa que tenía el cultivo en ese momento, y se comparó con algunas curvas de dilución encontradas en bibliografía para cebada. En este caso se usaron las curvas de 2 trabajos, uno de Justes de 1994 y uno de Sao de 2014. Lo primero que se observó fue que los puntos correspondientes al tratamiento bien provisto de nitrógeno, los puntos verdes en el gráfico, quedaron por debajo de la curva de dilución, con lo cual estas curvas se asume que subestimaron la nutrición nitrogenada. Además, se identificaron entonces situaciones en las cuales el crecimiento no estuvo limitado por nitrógeno, que son los puntos llenos en el gráfico, en los cuales el control tuvo un crecimiento de al menos el 90% del crecimiento del tratamiento fertilizado. Se asume que en estos sitios no hubo una limitación al crecimiento por nitrógeno, con lo cual la concentración debería ser parecida o cercana a la concentración crítica. Y se ajustaron 2 curvas de dilución, una al total de puntos del tratamiento fertilizado y otra a los que tuvieron el 50% de menor concentración. Con las curvas de dilución se calcularon los índices de nutrición nitrogenada como la concentración de nitrógeno medida sobre la concentración correspondiente a la curva para ese determinado valor de biomasa. Este índice de nutrición nitrogenada se relacionó al rendimiento del cultivo, por lo tanto estimó el estado de nutrición del cultivo, el rendimiento relativo del cultivo. Se estudió la absorción y removilización de nitrógeno, del nitrógeno preantesis, la cantidad de nitrógeno que se removilizó por el cultivo estuvo relacionada al rendimiento. Por lo tanto, la demanda del cultivo, el crecimiento de los granos en posantesis, determinó la cantidad de nitrógeno que se removiliza. Además, también dependió de la cantidad de nitrógeno absorbido en preantesis. En cuanto a la contribución de la removilización, es decir, al porcentaje de nitrógeno que proviene de la removilización cosechado en el grano, dependió, en principio la removilización aportó alrededor del 67% del nitrógeno en grano. Se relacionó negativamente con la oferta, y la oferta en este caso se estimó como la disponibilidad de nitrato en antesis más la mineralización aparente en el periodo posantesis. Es decir, cuando el suelo aporta más cantidad de nitrógeno, la contribución, es decir, lo que aporta la removilización al grano, el porcentaje ese disminuye. De los 20 kilos aplicados en antesis vía foliar, se absorbió el 46,5, es decir, 9,3 kilos por hectárea. Del total absorbido, un 82% se destinó al grano, es decir, que de los 20 kilos aplicados en antesis, en promedio, o sea, en el grano se recuperaron 7,5 kilos. La eficiencia de removilización de nitrógeno dependió de la concentración de nitrógeno en antesis y también de la cantidad de nitrógeno absorbido por tonelada de biomasa final. Se midió que cuando el cultivo tiene más de 8,22 kilos de nitrógeno por tonelada de biomasa final, la eficiencia de removilización empieza a caer, es afectada negativamente. La aplicación en antesis no afectó la eficiencia de removilización de nitrógeno.
Bueno, en el caso de la proteína, se vio que en el 72% de los sitios el control tuvo menos de 9% de proteína, con lo cual la situación de baja proteína, fue la problemática que motivó esta tesis, fue muy frecuente, digamos. Un alto porcentaje de los sitios tuvo una proteína inferior a la requerida. La proteína se relacionó a la concentración de nitrógeno en antesis y al índice de nutrición nitrogenada calculado con la curva de SAO 2014, con lo cual estas dos variables permitirían predecir la proteína al momento de antesis. En cuanto a las variables explicativas, es decir, las variables que a cosecha final se relacionaron a la proteína, la cantidad de nitrógeno absorbido por tonelada de biomasa de rendimiento fue la variable que mejor explicó la proteína. También la cantidad de nitrógeno disponible por tonelada de grano se relacionó a la proteína, aunque estas variables dependen, es necesario tener el dato al final del ciclo, con lo cual son variables explicativas. En cuanto a las condiciones ambientales durante el llenado, se calcularon un índice de la exposición del cultivo a altas temperaturas, no se intentó calcular un índice de estrés térmico, sino cuantificar la exposición del cultivo a las altas temperaturas y determinar el efecto sobre la proteína, y se determinó que la suma térmica en los primeros 30 días de llenado de temperaturas mayores a 29 grados tuvieron una relación positiva con la proteína. Respecto a determinar las condiciones que determinan la relación entre la concentración de nitrógeno en antesis, es decir, las condiciones de cultivo en antesis y la proteína, se determinó que la relación entre el estado nutricional del cultivo en antesis y la proteína en grano depende del porcentaje de nitrógeno al grano que aportó la removilización. En los sitios donde la removilización tuvo una mayor contribución, la relación entre el estado nutricional del cultivo en antesis medido por la concentración de proteína, por la concentración de nitrógeno, tuvo una relación más estrecha con la proteína que en los sitios donde la contribución fue menor, es decir, los sitios donde el suelo aportó más cantidad de nitrógeno al grano. Respecto a la fertilización foliar, la proteína en el tratamiento fertilizado estuvo relacionada a la proteína del tratamiento control, pero la línea fue diferente a la línea 1-1, con lo cual en los sitios donde la proteína del control fue menor, la respuesta fue mayor, es decir, hubo más diferencia por un agregado de nitrógeno en antesis. El incremento en promedio fue de 0,67 puntos porcentuales. En cuanto a la respuesta, es decir, la diferencia entre el tratamiento fertilizado y el control, la respuesta estuvo relacionada negativamente con la biomasa, el crecimiento del cultivo al momento de hacer la aplicación. No se relacionó a la nutrición nitrogenada, es decir, al estatus nutricional del cultivo en antesis no tuvo relación con la respuesta a una aplicación foliar. Pasando a las conclusiones y analizando los objetivos y las hipótesis, con el objetivo específico 1, que era determinar el efecto de aplicación de nitrógeno en antesis, incrementó la proteína, en promedio 0,67 puntos porcentuales, lo cual hizo que en alto porcentaje los sitios que no cumplían los requisitos de comercialización para maltería puedan tener la calidad adecuada. Y aumentó el rendimiento en promedio 315 kilos por hectárea. No afectó el calibre y no se afectó la removilización de nitrógeno. En cuanto al objetivo específico 2, que fue predecir la proteína en grano en etapa de antesis, la concentración de nitrógeno y el índice de nutrición nitrogenada. El índice de nutrición nitrogenada tuvo una relación mayor, un valor de R cuadrado mayor, y también el nitrógeno disponible
por tonelada de rendimiento. En este caso fue una variable explicativa, pero lo vamos a retomar en el capítulo siguiente para generar una variable predictiva. La hipótesis fue aceptada, la relación entre la proteína y la concentración de nitrógeno en antesis fue más robusta en los sitios donde la contribución de la removilización al grano fue mayor. Bueno, pasamos al capítulo 3. Voy a preguntar si se escucha bien. Sí, sí, muy bien. Sí, perfecto. Sí, perfecto, José. En el capítulo 3 se planteó, bueno, como en el capítulo 2 se determinó el efecto de la aplicación, en el capítulo 3 se planteó el objetivo de determinar situaciones donde va a ser necesaria la aplicación foliar. El título del capítulo 3 es la evaluación del estado del cultivo en antesis, estimación del rendimiento y la proteína mediante índices espectrales. Los objetivos específicos que se plantearon fue evaluar el crecimiento, la absorción y la concentración de nitrógeno en antesis a través de mediciones indirectas con un sensor multiespectral portátil. El objetivo específico 2 fue predecir la necesidad de fertilización complementaria mediante evaluación del estado nutricional del cultivo en antesis obtenidas con el sensor multiespectral. Para describir la metodología usada, se trabajó sobre la misma red de ensayo descrita anteriormente. La medición de la reflectancia se hizo con un sensor multiespectral portátil pasivo marca CropScan, que midió la reflectancia en 16 bandas. Y también se midió con un clorofilómetro SPA. Las mediciones se hicieron 7 días preantesis, donde el momento de antesis se calculó con el programa CronoCebada y los datos de temperatura de cada localidad. La medición se hizo 7 días preantesis para evitar la interferencia, la aparición de aristas o que alguno de los tratamientos podía llegar a modificar la fenología. Se midió sobre el tratamiento control y el tratamiento fertilizado, el N150. Se midió la reflectancia del cultivo. En función de los datos de reflectancia se construyó la firma espectral, es decir, la reflectancia del cultivo en las longitudes de onda medidas, y se calcularon índices de vegetación. Por un lado se calcularon los índices de referencia, es decir, los índices que en una revisión bibliográfica se vio como estimadores de algunas de las variables de interés, como la proteína, el crecimiento, la proteína, la concentración, y a su vez se hicieron las combinaciones entre las bandas individuales en forma de cocientes y diferencias normalizadas con las bandas medidas. Los índices calculados se correlacionaron con variables de interés, como la concentración en antesis, el crecimiento, la proteína, el rendimiento. Se analizaron por regresión y los criterios que se usaron para elegir los estimadores fueron el valor de R cuadrado y, como segundo criterio, la asimetría, que es una variable que nos indica la distribución en el rango de eje X, porque se observó que muchos índices cambian la sensibilidad según por ejemplo, con la biomasa, fue muy común ver que muchos índices se saturan, es decir, en altos valores no tienen una buena estimación. Y además se establecieron modelos de regresión múltiple para el rendimiento y la proteína. El crecimiento, o sea, la biomasa de cultivo en antesis, estuvo relacionada a varios índices y a la reflectancia en varias bandas individuales, donde la reflectancia es la banda 780, que corresponde a la región espectral del borde de rojo, fue la que tuvo el mejor ajuste. Los índices de trabajos previos, el OSABI, que es un índice que tiene una corrección por la reflectancia del suelo, tuvo una mejor relación, aunque tuvo un valor de asimetría bastante alto, con lo cual tendieron los valores a agruparse en los casos donde el crecimiento fue alto. Respecto a los cocientes entre las bandas, el cociente entre la banda 780 y 450 tuvo un valor de R cuadrado similar a los AVI, pero tuvo una distribución mucho más homogénea en todo el rango considerado. Por lo tanto,
como estimador del crecimiento preantesis, se recomendaría esta combinación de bandas. En cuanto a la concentración de nitrógeno en antesis, que es clave para predecir la proteína, se vio que la relación en cuanto a las bandas individuales fue mucho más pobre que para el caso de crecimiento. En este caso, la relación que se vio fue con la reflectancia en la banda 1080, entre los índices definidos para medir la concentración de nitrógeno de bibliografía. Se vio que el índice rate, el punto de inflexión del borde rojo, se relacionó, aunque también fue bastante variable, sobre todo en situaciones de concentraciones altas. El cociente entre la banda 1080 y 730 y la diferencia normalizada entre ambas bandas mejoraron la estimación, tanto en términos de R cuadrado como de distribución. Por lo tanto, este cociente entre la banda 1080 y 730 fue el mejor estimador de la concentración de nitrógeno en planta. En cuanto a la estimación del rendimiento, al igual que para el caso del crecimiento, los índices estimaron el rendimiento. En este caso también la reflectancia en la banda 780, que había sido la banda que mejor se relacionó al crecimiento, fue la que mejor estimó el rendimiento. También el índice OSAVI, pero en este caso también en los cocientes de bandas probados, en este caso el cociente entre la banda 730 y 710, que también corresponden a la región del borde del rojo, mejoraron la estimación. Acá me salté. Una combinación de índices en un modelo de regresión lineal mejoró la estimación. Bueno, esta combinación de índices incluyó el cociente entre las bandas 730 y 550, de la banda 1080 y 730, el índice GNDBI, y el cociente entre las bandas 710 y 500, y se mejoró la estimación pasando de un valor de R cuadrado 0,81 respecto a 0,64 que se había obtenido con un índice de manera directa. Cuanto a la proteína, lo que se vio en general es que los índices no estimaron la proteína adecuadamente. Tal como se había visto en muchos trabajos, la proteína tiene una relación relativamente débil con índices, principalmente por los índices no tienen una buena estimación en general de la concentración de nitrógeno, y además la proteína depende de varios factores que afectan el cultivo, principalmente durante el llenado, como fue el aporte por removilización que se vio en el capítulo anterior, donde los casos donde el aporte por removilización sea mayor, la predicción de la proteína en antesis va a ser mejor. Bueno, el único, digamos, el caso de la diferencia normalizada entre la banda 1080 y 730, se llegó a un valor de R cuadrado de 0,27. En función de lo que se había observado en el capítulo 2, la proteína está relacionada a la cantidad de nitrógeno disponible al inicio por tonelada de rendimiento, que no nos sirve como predictor al momento de antesis porque necesitamos el rendimiento. Pero en este capítulo se vio que se puede estimar el rendimiento con una adecuada precisión, es decir, con el modelo de regresión se estimó con un R cuadrado de 0,81. Por lo tanto, se construyó una variable predictiva de la proteína como el nitrógeno disponible por tonelada de rendimiento predicho. Y se ajustó a la proteína con un R cuadrado muy superior a lo que se obtiene con índices medidos de manera directa. Para lograr un 10% de proteína, se determinó que se deberían tener 25,5 kilos de nitrógeno al inicio por tonelada de rendimiento estimado. En función de esta metodología, de esta relación, se puede establecer una metodología para diagnosticar la proteína en antesis y estimar situaciones donde la proteína sea baja, es decir, casos donde
el cultivo tenga menos de 25,5 kilos de nitrógeno por tonelada de rendimiento. En función de esta metodología, se puede medir el nitrógeno disponible al inicio, medir la reflectancia del cultivo con el sensor, estimar el rendimiento, calcular el nitrógeno disponible por tonelada de rendimiento y determinar situaciones donde la proteína sea inferior a 10, que serían situaciones donde hay menos de 25,5 kilos de nitrógeno por tonelada de rendimiento estimado. En cuanto al análisis de objetivos, las conclusiones de este capítulo, varios índices estimaron el crecimiento preantesis y el rendimiento, índices desarrollados, medidos desarrollados a partir de relaciones entre la reflectancia en diferentes bandas, mejoraron la estimación respecto a índices previos, un modelo de regresión lineal permite estimar el rendimiento con una buena precisión. En cuanto al objetivo específico 2, los índices de manera directa no permitieron una buena estimación de la proteína, un problema frecuente que se observó en una revisión de trabajos. La precisión de la estimación dependió del aporte por removilización, es decir, el estado nutricional del cultivo en antesis y la proteína en grano depende, la relación entre ambas variables depende de cuánto nitrógeno al grano aporte la removilización. Pero se pudo generar una variable predictiva usando el rendimiento estimado con índices y el nitrógeno disponible al inicio para determinar situaciones donde la proteína sea baja y nos den la oportunidad de hacer una corrección en antesis. Antes de pasar al capítulo 4, ¿se escucha bien? ¿No hay ningún problema? ¿Se ve todo bien? Perfecto. Sí, correcto. En el capítulo 4 se estudió la regulación de la removilización posantesis. Esto sería un estudio de... el objetivo de este capítulo fue estudiar a nivel de planta el efecto observado. El objetivo específico que se planteó fue determinar el mecanismo. Ahora no escucho yo. José no se está escuchando. José, lo voy a llamar al celular, un minuto. Perfecto. Ok. Ahí estamos. A ver si se vuelve a conectar.
¿Hola? Hola, ahí sí, Ahora sí, ahora sí. ahora te escucho. Bueno. Justo después que nos preguntaste, José, si se escuchaba bien, se dejó de escuchar. Todos contestamos que sí, y ahí paró. Bueno. Estabas con los objetivos, creo, del capítulo. Sí, bueno, volviendo al capítulo 4, el objetivo específico de este capítulo fue determinar el mecanismo por el cual el nitrógeno aplicado en antesis es movilizado durante el llenado, su efecto sobre la regulación de la removilización de nitrógeno hacia los granos y su relación con el contenido de proteína en los granos. Las hipótesis asociadas a este objetivo: la hipótesis 1 fue que la aplicación del nitrógeno en antesis producirá un aumento en estadios tempranos del llenado de la movilización vía floema de aminoácidos provenientes de la asimilación del nitrógeno aplicado hacia el grano. La segunda hipótesis, que la asimilación del nitrógeno incorporado en antesis producirá un retraso del inicio de la senescencia que redundará en un retraso del inicio de la removilización del nitrógeno almacenado en preantesis. Para hacer una revisión un poco de lo que se va a ver en esta parte, la proteína en grano está definida por la cantidad de nitrógeno que recibe el grano en el llenado. Esta cantidad de nitrógeno depende, por un lado, de la absorción directa y de la removilización. La absorción directa se absorbe del suelo, se transporta vía xilema hasta la hoja. En el caso de la removilización, los aminoácidos, las proteínas foliares son degradadas por el proceso de senescencia foliar, es decir, donde se removilizan los nutrientes de las hojas, son transportados vía floema hacia el grano. La removilización depende de varios factores, principalmente de la deficiencia de nitrógeno, o sea, bajo situaciones donde el aporte por el nitrógeno del suelo sea bajo, la removilización va a ser más, se va a activar la removilización y va a aportar un mayor porcentaje al grano. La relación fuente-destino, como se ve en el capítulo 2, situaciones donde haya mayor crecimiento de grano, es decir, mayor rendimiento, va a haber más cantidad de nitrógeno removilizado. Y la duración del llenado, en el caso de que alguna situación como un estrés afecte el llenado, la removilización va a estar afectada. ¿Se escucha ahí? ¿Se ve, se escucha bien? Sí, sí, sí. Listo. Bien. Para describir los materiales y métodos de este capítulo, se trabajó en 3 sitios ubicados en las localidades de 25 de Mayo, Arribeños y Junín. En estos sitios se establecieron 4 repeticiones con tamaño parcial igual al resto de los ensayos. Se hicieron en el año 2016 y en los 3 casos se usó el cultivar Andrelia. En este caso se establecieron 4 tratamientos, el control, el tratamiento N20, al igual que lo descrito en el capítulo 2, y se agregó el tratamiento N40, en el cual se hicieron 2 aplicaciones de 20 kg de nitrógeno vía foliar. Una se hizo una semana de preantesis y la segunda se hizo en el momento de antesis. El objetivo de esto fue generar un tratamiento de mayor cantidad de nitrógeno aplicado en antesis, pero se hicieron 2 aplicaciones para no dañar el cultivo por fitotoxicidad. Y se estableció también el tratamiento N150, que se usó para evaluar la deficiencia de nitrógeno del cultivo, es decir, del cultivo sobre el que se va a aplicar el tratamiento foliar. Para hacer un resumen de las aplicaciones y los muestreos que se hicieron, se aplicaron el nitrógeno a la siembra, que lo aplicó el productor en todos los tratamientos, en el caso del tratamiento 150, y después los 2 tratamientos foliares, uno se aplicó una sola vez en antesis, el otro una aplicación previa a antesis y en antesis. Respecto a los muestreos, se mostró la biomasa en antesis, y durante el llenado se hicieron 3 muestreos de material vegetal que se hicieron a los 7, 14 y 21 días después de antesis, en el que se tomaron 10 vástagos al azar por parcela, sobre los que se muestrearon las hojas y las espigas. Para detallar los muestreos y las determinaciones que se hicieron, se separaron las espigas, sobre las espigas se extrajeron los exudados floemáticos por la técnica de exudación facilitada con esta, que es la foto que se ve acá. Sobre este exudado floemático
se midieron los aminoácidos y se midió el peso fresco de las espigas para relacionar la exportación de aminoácidos a el peso de las espigas. Se muestrearon las dos hojas superiores por debajo de la hoja bandera. Sobre estas hojas se midió la clorofila, la proteína, los aminoácidos, nitrato y la actividad de dos enzimas relacionadas con el metabolismo de nitrógeno que nos interesaba conocer, como la actividad de la glutamina sintetasa y la nitrato reductasa. Pues se midió la expresión de 3 isoformas de la glutamina sintetasa para determinar la regulación y la contribución de cada una de estas isoformas a la actividad de la enzima. Se midieron 2 transportadores de aminoácidos de la familia de las aminoácidos permeasas, que fueron la AAP6 y AAP7, y se midió la expresión de SAC12 como marcador indicador del proceso de senescencia. Sobre la biomasa total se midió el crecimiento para determinar si hubo un efecto por la aplicación sobre el crecimiento del cultivo. Para caracterizar los sitios, al momento de antesis se caracterizó el crecimiento y la concentración de nitrógeno del control relativo al tratamiento bien provisto de nitrógeno, que fue el tratamiento N150. Respecto al crecimiento, se vieron 3 situaciones, pero en el caso del sitio de 25 de mayo, este estuvo limitado por el nitrógeno, o sea, un incremento significativo en el crecimiento por la aplicación de nitrógeno al inicio. En el caso de la concentración de nitrógeno, en los 3 casos estuvo limitado, o sea, el control fue inferior al tratamiento fertilizado, aunque la magnitud varió, siendo el sitio de Arribenios el que tuvo una menor diferencia, porque fue el sitio que tuvo mayor biomasa, que es el número que está acá en el gráfico. O sea, el sitio que creció más tuvo menor diferencia de concentración entre el control y el tratamiento fertilizado. Entonces, a nivel de antesis, el crecimiento estuvo limitado en un sitio y la concentración de nitrógeno estuvo limitada en todos los sitios. La biomasa y el peso de los granos en llenado, el peso de los granos estimados a través del peso de las espigas, no fueron afectados por la aplicación foliar en ninguna de las dosis probadas. A cosecha se midió el rendimiento y se comparó con el cultivo bien provisto de nitrógeno. En caso de 25 de mayo, el rendimiento estuvo limitado en el control, o sea, el nitrógeno que aplicó el productor no alcanzó para lograr el rendimiento que se podría haber logrado en una situación de buena provisión de nitrógeno. En Arribenios no hubo una diferencia significativa, con lo cual el aporte fue suficiente para lograr el crecimiento. Y en Junín se dio la situación de que al agregar nitrógeno en una alta dosis, disminuyó el rendimiento. Esto se vio que en ese sitio hubo una deficiencia de azufre muy marcada, porque en el mismo ensayo se hizo otro tratamiento para otro trabajo de investigación, donde se aplicó nitrógeno más azufre, y en este caso sí se observó un significativo incremento del rendimiento respecto al control, con lo cual, en este caso, una aplicación de nitrógeno agravó una situación de deficiencia. Cuanto a la proteína, lo primero que se observó es que en los 3 sitios no se llegó al porcentaje mínimo, digamos a 10% de proteína en el control, por lo tanto se puede suponer que la fertilización inicial no fue suficiente, y bueno, el agregado de 150 kilos sí hizo que en todos los casos cumpla las condiciones de calidad. La aplicación foliar no afectó el rendimiento y se incrementó la proteína en ambas dosis, o sea, 20 y 40 kilos por hectárea, sin diferencia entre las dosis. Por lo tanto, acá, en estos 3 sitios, se pudo ver que una aplicación de más dosis de nitrógeno en antesis no afecta la respuesta, o sea, no cambia significativamente el incremento de proteína respecto a una aplicación de 20 kilos. La eficiencia de removilización de nitrógeno no fue afectada por la aplicación foliar. Respecto a unos objetivos del estudio, que era evaluar la partición, o sea, la distribución
del nitrógeno aplicado en antesis en varias fracciones orgánicas dentro de la planta. Se vio que la deficiencia de azufre limitó la respuesta en términos de incremento de clorofila y de proteína, o sea, la proteína y la clorofila aumentaron en los dos sitios donde no hubo deficiencia de azufre, mientras que en el sitio deficiente no hubo asimilación a estas formas de nitrógeno, ni a la proteína ni a la clorofila. En el caso de 25 de mayo, para la clorofila hubo un efecto de dosis, mientras que en arribeño no hubo efecto de dosis, y la proteína aumentó con ambas dosis. Además de la cantidad de proteína de clorofila, se evaluó la tasa de degradación medida como la pendiente de esta curva. Para el caso de la clorofila no se afectó, es decir, una mayor cantidad de clorofila no hace que disminuya su degradación, y en el caso de la proteína, está comparando las pendientes de la función de los tratamientos respecto al control, se vio que aumentó, o sea, una mayor cantidad de proteínas, además se degradaron más rápido, o sea, con lo cual no hubo un efecto negativo en la tasa de degradación. Además de la proteína y la clorofila, se midieron los aminoácidos en hoja y el nitrato soluble, el nitrato en hoja. Se observó mayor incremento muy marcado a los 7 días después de la aplicación, y después prácticamente no se observaron diferencias en cuanto a la concentración de aminoácidos en hoja. La concentración de aminoácidos aumentó en los 3 sitios, aunque en el caso del sitio que tuvo mayor rendimiento, es decir, mayor biomasa en antesis y mayor rendimiento, hubo menor concentración de ambas fracciones, probablemente debido a este cultivo tuvo más biomasa, tuvo más dilución, y además tuvo mayor asimilación, es decir, mayor demanda de nitrógeno por parte de los granos. Cuanto a la movilización posantesis, que es una forma de estimar el aporte hacia el grano, se vio que aumentó por la aplicación foliar, aumentó la movilización de aminoácidos en floema con un efecto de sitio bastante diferente. En el caso de Junín hubo un incremento en etapas tempranas de la movilización muy importante. Probablemente en este sitio el cultivo no pudo asimilar nitrógeno a formas orgánicas y lo movilizó vía floema, con lo cual se mantuvo la asimilación, pero se movilizó y se exportó al grano más rápido. Para cuantificar o para estimar el aporte vía floema al grano, se calculó un estimador de la cantidad de nitrógeno que se movilizó durante el llenado, la cantidad de aminoácidos que se movilizó durante el llenado. Este indicador se calculó como la integral de la curva, de la integral de la función en el periodo entre 7 y 21 días posantesis, como para estimar la cantidad movilizada. Y esta cantidad de aminoácidos movilizada por floema tuvo una relación estrecha con la proteína en grano. Por lo tanto, la exportación total en este periodo parece ser el principal determinante de la proteína en grano. En cuanto a la actividad enzimática y la expresión, la actividad de la enzima nitrato reductasa no fue afectada por la aplicación en antesis, con lo cual el cultivo mantiene la capacidad de reducir y asimilar el nitrato que absorbe del suelo. En cuanto a la actividad de glutamina sintetasa, aumentó por la aplicación de ambas dosis, con un efecto de dosis, por una mayor actividad asimilatoria, es decir, se asimiló mayor cantidad de nitrógeno y aumentó la actividad de la glutamina sintetasa. Para terminar con más detalle qué isoformas de la glutamina sintetasa aportan a la actividad, se vio que la GS1-2 y la GS2, que es la isoforma cloroplástica, aumentan con ambas dosis de nitrógeno, mientras que la
GS11 aumentó solo con la menor dosis. Para determinar si la participación de estos transportadores de aminoácidos en la movilización vía floema, midiendo la expresión de ambos transportadores, se vio que, bueno, la proteína AP6 aumentó, mientras que la enzima, perdón, AP6 aumentó, mientras que la AP7 aumentó con un efecto de dosis marcado, siendo en el caso del N40 mucho mayor. Cuando a los objetivos específicos de este capítulo, la aplicación de nitrógeno en antítesis incrementó todas las fracciones nitrogenadas en hoja y el efecto fue variable según las condiciones de cultivo. En este caso, la deficiencia de azufre cambió la manera en que se asimila el nitrógeno aplicado en hoja. Se incrementó la movilización de nitrógeno vía floema, el efecto fue más marcado en las etapas tempranas, es decir, los 7 días posantesis, aumentó la actividad y expresión génica de glutamina sintetasa y la expresión de los transportadores de aminoácidos. La cantidad de aminoácidos movilizados en posantesis fue la variable que mejor explicó la proteína en grano. Respecto a las hipótesis, la primera hipótesis fue aceptada, la movilización aumentó a los 7 días posantesis, mientras que la segunda hipótesis fue rechazada, o sea, el aumento en la disponibilidad de nitrógeno en una etapa avanzada no retrasó la senescencia foliar. La tasa de degradación de las proteínas foliares fue mayor en los casos donde se asimiló mayor cantidad de nitrógeno a las proteínas foliares. Bueno, para cerrar y hacer una revisión de todo lo que se analizó en esta tesis, vamos a pasar al capítulo 5 y hacer una discusión general. No sé si se escucha bien. Sí, se Sí. escucha muy bien. Sí. Perfecto. Bueno, en cuanto a hacer por ahí una síntesis breve, los aportes originales, o lo que por ahí un resumen de las conclusiones, en cuanto a la comprensión de la asimilación del nitrógeno vía foliar, que era, si bien se conocía el efecto, por ahí no estaba demasiado clara de qué manera se asimila o cómo es el metabolismo. Se asimiló a las fracciones orgánicas de la hoja, pero en el caso de deficiencia de azufre, que fue una situación particular, se asimiló a aminoácidos y no incrementó las proteínas foliares, pero se continuó asimilando. La asimilación se relaciona un incremento en la actividad y la expresión de la glutamina sintetasa sin reducir la actividad asimilatoria del nitrato. El mayor aporte, o sea, la mayor cantidad de nitrógeno orgánico aportado al grano, se dio por mayor acumulación de proteínas en hoja y una tasa de degradación más rápida. Y el incremento de la movilización estuvo relacionada al incremento en la expresión de dos enzimas transportadoras de aminoácidos y de las isoformas citosólicas de glutamina sintetasa, que se sabe que tienen un rol sobre el transporte de aminoácidos. Respecto a la interacción entre la aplicación foliar y la removilización de nitrógeno, no se afectó la eficiencia de removilización, porque no se retrasó el inicio de la senescencia y aumentó la tasa de degradación de las proteínas y la clorofila. En cuanto a la predicción y a los modelos de predicción, bueno, se vio que los principales estimadores en antesis fueron el índice de nutrición nitrogenada, calcular una curva de referencia, y la concentración de biomasa medida en antesis. Las variables que explicaban la proteína fue la cantidad de nitrógeno disponible por megagramo de rendimiento y la cantidad de nitrógeno absorbido en la biomasa. Aunque el limitante, o sea, el factor que determina la precisión de la estimación de la proteína al momento de antesis, es el aporte de nitrógeno por removilización. Bueno, en cuanto al uso de sensores remotos, el rendimiento se estimó con un modelo lineal de índices, y la proteína se generó un modelo para estimarla en función del nitrógeno disponible en el suelo al inicio y el rendimiento estimado con índices en antesis. Bueno, muchas gracias a todos por la atención, y bueno, acá hice la presentación. No, gracias a vos. Gracias, José. Gracias, José. Pasaríamos a la etapa de las preguntas. Ahí me ven, ¿no?
El manejo del orden y las repreguntas, etcétera, se los dejo totalmente a ustedes, a los 3 jurados, que son los que por contenido a lo mejor consideran relevante intervenir después de una pregunta en particular. O, bueno, hagamos la conversación como si estuviéramos en la misma aula. Para la primera vuelta, sin embargo, previendo que pudiera haber algún inconveniente de comunicación, les pediría que hagan una pregunta cada uno en una ronda y después quedan libres en orden y cantidad de preguntas como quieran hacerlos. Así que no sé quién quiere empezar, Dana, Daniel, Susana. Como quieran, yo no tengo problema. Adelante, Susana, entonces, gracias. Bueno, ¿me escuchás, José? Sí, escucho perfecto. Perfecto. Bueno, primero, felicitarte por tu trabajo, a vos, a tu directora y a tu director. Tuviste un desafío muy grande en esta exposición, que era dar una gran cantidad de resultados en muy poco tiempo. Lo hiciste muy bien, te felicito por eso también. Bueno, Y respecto del manuscrito, para mí fue muy claro a dónde querías ir en cada etapa de lo que nos estabas tratando de contar. Debo decirte que mi área de experticia es la bioquímica, así que fue un desafío la parte agronómica, leerla, pero esa es una limitación mía, no es una limitación para nada de tu trabajo. Así que bueno, te felicito por tu trabajo. Como te dije, mi área es la bioquímica, así que yo me voy a ir un poquito más al último capítulo, en realidad, de tu trabajo. Después supongo que iremos hablando un poco de los otros. A mí me sorprendió este cambio que tiene todo el sistema, más que todo entre el día 0 y 7, ese momento que no vemos, ¿no? Porque lo que yo miraba es que hay un salto de contenido de clorofila, que hay un salto en las actividades enzimáticas en relación al control. Saltos que a veces sorprenden, porque la clorofila casi se duplica en algunos tratamientos cuando haces el tratamiento foliar. ¿Tenés alguna idea de qué sentido biológico sería que posantesis la planta reaccionara de esa manera, como rejuveneciendo todo su metabolismo, ¿no? Bueno, Susana, primero gracias por tus comentarios. La verdad que sí, la idea del trabajo fue integrar un poco la escala de campo explicar un poco a nivel de planta lo que se vio. Bueno, respecto a la pregunta, yo creo que la asimilación se dio en todas las formas, digamos. La planta recibió un aporte de nitrógeno extra. En el caso de el tratamiento N40 fue un aporte bastante importante respecto a la cantidad que había de nitrógeno en la planta, digamos. Y en ese caso yo creo que fue una asimilación a diferentes formas, porque en el caso de la clorofila, el gran salto, digamos, se vio en el sitio de 25 de mayo con una dosis doble. Yo creo que está relacionado a que, bueno, la planta asimiló el nitrógeno que vino ahí, digamos, que apareció, que recibió en ese momento, a diferentes formas. En el caso de no tener, lo que sí por ahí se vio, que bueno, cuando el sitio de Junín, que no creció más la planta con un agregado de nitrógeno, es decir, que no tenía problema de limitación de nitrógeno, no lo pudo asimilar. Y cuando lo pudo asimilar, lo asimiló a clorofila, proteína, aminoácidos. Es lo que pudo. Digamos, ese caso puntual sí terminó a los 21 días con más de clorofila, pero en general, por ejemplo, en el sitio de Arribenio, donde hubo más rendimiento, al final no quedó más clorofila, sino que se fue pasando el grano. Degradando y pasando el grano. Ahí te hago una pregunta respecto de la metodología, porque te quedó como seguido, como que me diste clorofila en extractos de tris.
lo cual no sería muy adecuado. Después aparece que me diste clorofila por Arnold, porque para medir clorofila no es bueno los extractos acuosos, en general se mide con algún solvente, se extrae la clorofila con algún solvente orgánico, y cuando uno viene leyendo parece que la clorofila la mediste en tris. Si la mediste en tris, podés tener algún problema de cantidad que tiene que ver con la extracción precisamente de la clorofila. No, la clorofila se extrajo, lo tengo que releer, pues tal vez no. Fíjate porque queda como seguido. Ah, Sí. bueno, sí, lo voy a revisar. Y terminando, de esos ensayos no tenés índice de verdor, ¿no es cierto? Lo tenés medido en los otros ensayos, pero ahí cuando lo tomabas para comparar justamente con la clorofila. No, ese dato no lo medimos solamente el índice de verdor, digamos, en una semana preantesis y después no se midió más, ¿no? O sea, No, perfecto, no, eso era de correlacionar la clorofila con índice, no. para saber. Digamos, Bueno. hubiese sido interesante hacerlo, pero no era tal vez el objetivo de este capítulo precisamente fue explicar la manera en que se asimila el nitrógeno aplicado. Y bueno, justamente fueron 3 situaciones contrastantes y por ahí se vio esta parte de cuando falta azufre, se asimila, aumenta la proteína, pero cambia la manera que se distribuye en la hoja. Perfecto. Bueno, perdón. Sí, ver si esta mayor cantidad de, por ejemplo, proteínas influye en la tasa de degradación. ¿No? Se vio que se genera más proteína, pero se degrada más rápido, con lo cual se puede pasar al grano. O sea, la degradación de proteína está relacionada, va al grano. Listo. Como primera pregunta, paso y después te sigo comentando algunas cosas de ese capítulo que me interesaron. Bueno, bueno. Bueno, si te parece, Daniel, o... Dale, No, mirá. dale, Bueno, Ana, seguí vos. Sí. Ok. Bueno, José, también felicitarte por tu trabajo, la verdad que es un montón de trabajo, abordándolo desde distintos aspectos o enfoques, así que mis felicitaciones también a vos y a tus directores. Yo tengo varias preguntas también, al igual que Susana, quizás están más dirigidas al capítulo 4, pero antes de entrar a esas preguntas que quedarían para esa segunda ronda que planteó Roberto, como para hacerte esta pregunta general que nos sugiere, yo tengo una que me surgió en realidad ahora, en parte porque no conozco mucho sobre la cebada, y es si hay alguna información sobre el aporte que puede tener la misma espiga a la contribución, ¿no? De la espiga al llenado o al contenido proteico de los granos. Sí, si bien hay alguna información, digamos, en este caso, por ahí lo que se vio, lo que se trató de analizar es cómo se removiliza, digamos, desde las hojas hacia el grano, ya que medimos lo que pasa por floema hacia la espiga, digamos. Sí, pero en el exudado floemático, del cual vos tomás los aminoácidos, ese exudado puede contener tanto aminoácidos provenientes por removilización como provenientes también de los mismos tejidos fotosintéticos de la espiga. Por eso te pregunto, porque no conozco particularmente la anatomía de la espiga de cebada. Sí, digamos, hay información de la contribución, digamos, de la fotosíntesis que se hace en las aristas, pero digamos, la verdad, cuánto contribuye específicamente, digamos, no. Por ahí, tal vez el objetivo fue ver más cantidad de aminoácido de nitrógeno movilizado, más que específicamente qué parte hace, digamos, de separarlo entre los diferentes aportes. Claro, lo que pasa es que hay conclusiones que se toman, por ejemplo, de la figura 4.7, donde se muestra, bueno, el flujo de aminoácidos, ¿no?
A eso me refiero, ese flujo de aminoácidos no sabemos cómo está compuesto, si es particularmente proveniente de la hoja o proveniente mismo de la espiga, ¿no? O sea, eso no está discriminado, ¿no? Está la posibilidad de que haya también un componente proveniente de la misma espiga. Sí, de hecho sí, no, pero o sea, no hicimos la separación por cada fuente, cómo estaría aportando. Sí, entiendo que no se analizó así, pero bueno, esta información proviene de una fuente general, de los aminoácidos generales que están en la espiga en este momento. Claro. Ajá. Bien. Bueno, yo esperaría en realidad la segunda ronda para ya entrar más en algunos detalles. Perfecto, seguimos con Daniel. Bueno, José, de nuevo, lo mismo que Dana, que Susana. La verdad que un trabajo bárbaro. Te agradezco todas las respuestas que me diste, que eran muchas en el primer envío que te hice sobre cada uno de los puntos. Supongo que te habrá llevado bastante tiempo y estuvieron muy bien respondidas. Y yo voy a ir en orden, a diferencia de Susana y de Dana, un poco más me siento familiarizado con la parte agronómica. El primer punto que honestamente yo sigo teniendo muchas dudas es el efecto del azufre. El punto es, entiendo que ustedes en el primer punto, en el primer, digamos, capítulo experimental, no han medido azufre, solo han medido nitratos en el suelo, y como vos bien sabés, fósforo, azufre, zinc, los macronutrientes más evidentes que están teniendo deficiencias en los suelos de Argentina, interactúan con el nitrógeno. Entonces, digamos, eso me parece importante para futuros ensayos que deberían tratar de barrer de alguna manera cuando se hacen las determinaciones cómo es el estatus de los otros nutrientes, y en caso que haya deficiencia hay que de alguna manera sacarla de juego porque las interacciones son muy complejas de interpretar. Y el argumento de que en Junín, por ejemplo, haya habido respuesta cuando se aplicó nitrógeno y azufre en otro experimento, es una evidencia de que indudablemente puede haber efecto del azufre, pero debería haber estado medido de alguna manera en la tesis. Así que bueno, ese es el primer punto. Si querés algún comentario sobre ese. Y el otro punto es que es muy interesante, las curvas de dilución que mostraste en ese capítulo, evidentemente Cebada parecería ser que va por otra dinámica, por una curva que está por debajo de las curvas que marca la literatura, y quería preguntarte, en ese caso, ¿cómo interpretás esa respuesta de la curva de dilución que vos tenés en tu tesis comparada con lo que hay en la literatura? ¿Cuáles son las razones por las cuales va debajo? Bueno, Daniel, bueno, muchas gracias por el comentario. La verdad que sí, lo del azufre por ahí, digamos, en la primera etapa, del primer borrador de la tesis no había quedado claro. Sí, digamos, se hizo otro trabajo y bueno, se vio esa respuesta, con lo cual también, digamos, no se midió azufre en los tejidos, digamos, eso, pero yo asumo que al haber una respuesta a la aplicación, no hubo una limitante por ahí de sitio que me defina el rendimiento potencial, digamos, porque el rendimiento se incrementó en este sitio por el agregado de nitrógeno más azufre. Sí hubiese sido bueno cuantificar, digamos, qué nivel de deficiencia tenía este sitio, digamos, o tal vez no sé si hay una curva de dilución de azufre, pero por ahí compararlo con un máximo y ver a dónde estábamos, digamos. Eso a nivel de respuesta se vio que aumentaba. Respecto a las deficiencias, bueno, uno de los objetivos fue ver el efecto de esta aplicación en situaciones de producción donde haya un amplio rango de condiciones, como bueno, condiciones climáticas,
manejos y dentro de los manejos deficiencias, digamos. Bueno, respecto a la curva, también una de las razones, yo creo que al ser de trabajos anteriores, los cultivares, perdón, son seleccionados cada vez con temas de mayor eficiencia en el uso de nitrógeno y para generar más biomasa, más rendimiento y probablemente el nivel crítico esté disminuido en este momento. Son de otra región, digamos, la verdad que de Argentina para cebada no encontré, digamos, aunque la curva esta de referencia, si bien subestimaron el valor, el índice de nutrición nitrogenada, es decir, la diferencia relativa que tengo entre el caso, digamos, el cultivo y la curva, me sirvió para explicar la proteína, con lo cual, aunque estén por encima, siguen teniendo una relación con la concentración, con la deficiencia, perdón. Por eso se buscó identificar sitios donde el crecimiento del control haya sido, en este caso, el 90% del crecimiento relativo, para determinar situaciones donde el crecimiento de biomasa evidentemente no estuvo limitado por nitrógeno, y ese caso debería ser un valor muy cercano a la concentración crítica, o sea, una curva crítica que al graficarlo sobre la curva de dilución ajustada a todos los puntos, se vio que estos sitios en general o quedan sobre la curva o quedan por encima, con lo cual en esa curva sí los representa, digamos, la situación de no limitación al crecimiento. Gracias, José. Susana, Dana. Bueno, Dana, sigo yo, pero como Dale. Seguramente nuestras preguntas se superponen, te pido que me interrumpas o aportes lo que quieras. Perfecto, gracias. José, yo voy a seguir por el capítulo 4, y no es fácil calcular actividades enzimáticas cuando las proteínas se están modificando. En general, uno tiende a expresarlas o uno tiende a verlas por gramo de peso fresco. Yo, como bioquímica, a mí me gustan las actividades específicas y me gustan por gramo de proteína. Me interesó que vos hiciste esa observación para la GS, que me parece muy valiosa, que es decir, bueno, si la calculo por gramo de peso fresco tengo un perfil de proteína, si la calculo por su actividad específica tengo otro. Eso no lo hiciste para la nitrato reductasa. Y tal vez si lo hubieras hecho, hubieras encontrado que la actividad te disminuía de nitrato reductasa, la actividad específica. Y eso en realidad también te hubiera justificado el aumento de la concentración de nitrato. ¿Lo pensaste de esta manera? ¿No lo hiciste por alguna razón? ¿Lo hiciste y te daba todo igual? Respecto al nitrato reductasa, el objetivo de ver, medir la actividad era determinar si esta aplicación afecta la capacidad de asimilar, digamos. En verdad, ese cálculo no lo hice, la verdad, digamos. Bueno, me respondió mi pregunta. Mi pregunta era, bueno, la aplicación en antesis baja la capacidad, o sea, el cultivo va a dejar de asimilar el nitrato que yo le pongo, o sea, esa mayor cantidad de nitrato que veo, ¿es porque no lo puede asimilar o porque directamente a la planta le alcanza con lo que le agregué en antesis, digamos? Y bueno, ahí, digamos, vi la actividad enzimática, digamos, la capacidad asimilatoria de reducir, perdón, el nitrato se mantuvo, no bajó en términos generales. Sí, claro, evidentemente al aumentar la proteína y mantenerse la actividad específica, yo creo que respondí mi duda respecto a la capacidad, a ver si interacciona porque tal vez sería importante conocer el efecto que tiene sobre la nitrato reductasa para decidir situaciones donde tengo alto aporte de suelo y si tuviese una interacción, es decir, la aplicación foliar
bajaría la capacidad del cultivo asimilar, tal vez no sería recomendable en una situación donde el suelo me puede aportar lo que me falta en posantesis, digamos. Me parece que por ahí fue un poco más agronómica el enfoque de verlo a nivel de definir situaciones donde lo puedo aplicar y donde sería contraproducente. No, a mí además te digo, me gustó mucho este último capítulo porque justamente vos hablás de esto, de cómo cambia totalmente la dinámica de acumulación de nitrógeno en la hoja con un aporte externo en esta altura. O sea, al contrario, no le quito mérito a tus resultados, solo te estoy dando justamente la visión no agronómica de una bioquímica, pero... Sí, digamos, o sea, yo entiendo que llegué a responder esa duda que tenía, digamos, sí, tal vez un análisis más profundo podría haberlo considerado. Yo, perdón, porque sí, no, sí, una de por favor. mis preguntas tenía que ver un poco con esto, ¿no? Respecto a tus mediciones tanto de nitrato reductasa como de GS, ¿cuál es bien el objetivo de esa medición? Bueno, la medición de nitrato reductasa, primero es responder, digamos, ver si disminuye la capacidad del cultivo de, digamos, la reducción de la actividad de nitrato reductasa es el primer paso para asimilar el nitrato del suelo, digamos. Entonces, si yo veo que una aplicación foliar disminuiría esta actividad, además de por ahí conocer más el metabolismo, tendría un sentido práctico para ciertas situaciones, como cuando tengo mucho nitrato en el suelo, es decir, al momento de antesis, por ahí hay situaciones donde hay mucho nitrato del suelo, si la aplicación hubiese reducido esta actividad, probablemente no sería recomendable. ¿Verdad? Igual estás mirando actividad por debajo, las dos hojas por debajo de la hoja bandera. Sí. Ok, sí. Bien. Y respecto a GS, sí. más, digamos, conocer un poco más a fondo el mecanismo de asimilación y bueno, o sea, dentro de la bibliografía que hay acerca de la actividad enzimática relacionada a la asimilación de nitrógeno, bueno, GS por la actividad asimilatoria, también se vio que tiene actividad en cuanto a la removilización, medir cómo se afectaría en una situación en la cual no es común a la planta, digamos. Claro. Lo más común es la planta tiene su nitrógeno almacenado preantesis, lo removiliza y es una cuestión, una modificación al metabolismo que se le está haciendo en el momento de aplicarle una fuente externa. Porque precisamente por eso yo hago hincapié en lo que plantea Susana, ¿no? De acuerdo a la forma de medirlos o de expresarlos, si lo vas a hacer por peso seco o por actividad específica, los resultados cambian notoriamente y de ahí que se pueden formular distintas conclusiones. Entonces, ¿por qué vos elegiste quedarte con la expresión, en este caso, perdón, la actividad en función de peso seco y no de actividad específica? O sea, en el caso de GS, hice la actividad específica y no hubo diferencia entre tratamientos. Digamos, esta variable, la actividad digamos, general, es lo que por ahí se relacionaba con la mayor asimilación, digamos, lo que me explicaba que hay mayor asimilación, en verdad, hay más cantidad de proteína, manteniendo la actividad. Claro, es muy distinta y la actividad específica, digamos. Sí, las conclusiones pueden ser muy, muy distintas según la forma de expresión, de expresar. ¿no? Sí, cambia mucho. Yo creo que más que nada, digamos, este capítulo fue explicar, por ahí, bueno, hay más cantidad de aminoácidos, hay más proteína. A ver, ¿a qué podría estar relacionado eso?
a qué enzima, a qué parte del metabolismo del nitrógeno esté relacionado. Sí. Sí, lo que pasa es que, bueno, en este caso son conclusiones muy en función de, por ahí, la actividad, donde además estás viendo tanto la citosólica como la cloroplástica juntas, siendo que tienen funciones distintas, ¿no? Sí. No en cuanto a la transaminación, sino al papel que cumplen metabólicamente. Sí, bueno. Después se planteó ver la expresión de isoforma para por ahí explicar un poco más la actividad. Ajá. Sí, Sí. por ahí, perdón, Sí. yo creo que el consejo de Dana es bueno en el sentido de que cuando quieras escribir estos resultados seguramente para publicar, los revisores lo primero que te van a hacer es ese cálculo y te van a pedir información sobre ese aspecto. Es Claro. claramente entendible que en la visión de tu trabajo holístico era tratar de justificar esta removilización, pero tenés todos los datos, así que no es complicado hacerlo, ¿no? La verdad que toda sugerencia es bienvenida y me ayudaría a profundizar más, digamos, el análisis, sí, digamos, sí, obviamente, digamos, en este caso quedó mucho por ver, porque es un tema muy amplio y era Totalmente. un capítulo de la tesis para básicamente responder una pregunta, es decir, cómo se removiliza esto que yo aplico en un momento así, en esa situación puntual. Puedo hacerte una pregunta de desconocimiento también un poco de cebada. En general, cuando se almacena nitrógeno, uno piensa, bueno, si hay nitrato como nitrato, si no como aminoácidos y si no como proteínas. En el caso de las hojas de cebada, ¿sabés si porque si uno piensa que lo va a almacenar como proteínas, probablemente lo haga como proteínas insolubles, no como proteínas solubles. En tu caso, siempre haces extracción de proteínas solubles. ¿Sabés si cebada almacena proteínas de alguna manera insoluble en hojas? No, esa parte no, digamos. No, sí, digo, como es claro. interesante toda esta dinámica, si de alguna manera tal vez utiliza alguna manera de almacenar ese nitrógeno extra en alguna proteína insoluble que no estás midiendo cuando haces solo un extracto soluble, ¿no? Lo que yo medí en antesis es la proteína total, digamos, la proteína total, digamos, la concentración total de nitrógeno, pero no hice una discriminación entre diferentes fracciones en hoja, digamos. Pero cuando vos medís proteína total, lo haces por Bradford en un extracto con un trísono. Sí. No tiene detergente, o sea que hay proteínas que no estás midiendo. Todo lo que es membrana, proteína de membrana, no lo estás midiendo. Estás midiendo probablemente el rubisco, sí, que es lo más importante, ¿no? Sí, rubisco, digamos, orientado a medir rubisco, básicamente. Y la proteína insoluble, la verdad que no lo tengo, digamos, como una fuente importante de proteína, digamos. Sí tengo el valor de proteína total, de concentración de nitrógeno en antesis, que es donde, bueno, ahí comparé los sitios en cuanto a, bueno, el que tiene más o menos, pero por ahí, en el estudio de dinámica de asimilación y acumulación fue, bueno, medir orientado a rubisco, digamos, medir proteína soluble. Bien. Sí, a mí otra vez con la expresión de genes de la GS, vuelvo a ver GS2, o sea, veo clorofila, veo GS2, parece como un rejuvenecimiento del cloroplasto lejos de una senescencia de cloroplasto, ¿no? Que le hace ese aporte extra de nitrógeno a la hoja. Porque uno tiende a pensar que la GS es una de las primeras enzimas que va a decaer cuando en un proceso de senescencia, ¿no? Me parece más que interesante todos los datos que estás obteniendo de la hoja y de la dinámica del nitrógeno. Creo que abre muchas puertas. Sí, no, eso no hay duda de que es mucho más amplio el tema de lo que se abordó acá. Por otro lado, yo creo que el tema de analizar la tasa de caída de proteína, es decir, bueno, ver si realmente genero más proteína al inicio y después me queda más,
es como que esa parte no me estaría explicando el aporte. En cambio, en este caso, te digo que, bueno, en los 7 días había más proteína. Y después cayó más rápido la cantidad, quiere decir que se movilizó. Bueno, eso explicaría parte de la movilización. Entonces, esas proteínas solubles se degradaron y fueron por ahí lo que, bueno, se formó más, pero se degradó más rápido, digamos. Entonces, me explicó el aporte. Perdón, ¿puedo, ¿Sí? Susana? Sí, No, Dana. porque otra de las cuestiones que quería tratar justamente es esa, ¿no? Vos decís que hay diferencia en el ritmo de degradación de proteínas. Incluso ahora mencionaste durante tu exposición que habías analizado las pendientes y que dijiste que eran significativamente distintas. Sí. Porque en el gráfico me cuesta ver que las pendientes tengan diferencias, sobre todo además tenés bastante desvíos en los puntos, ¿no? No sé, incluso, bueno, en el caso de proteínas para arribeños hasta tenés un cruce ahí también. Sí, en ese caso, en un tratamiento cayó más que el otro, digamos. Ajá, porque acá pasa, creo que vuelve a suceder lo mismo. Por ahí una conclusión tan grande, tan importante como decir que hay un aumento en la tasa de proteínas, yo sería un poco más, no sé, cuidadosa. No veo el análisis estadístico de las pendientes. Veo los gráficos y veo los desvíos y me surgen ciertas dudas en cuanto a si realmente esto es una diferencia en la tasa de degradación de proteínas. Porque básicamente es eso lo que después te permite a vos decir si hay un cambio en la senescencia, en el ritmo de senescencia. Claro, sí, yo hice el análisis dependiente que me dio el efecto, digamos, la diferencia con el control. Y por otro lado, por ahí esta parte viene más a responder o a explicar el tema de que una aplicación foliar no baja la eficiencia de removilización de nitrógeno, porque estas proteínas, o sea, esta mayor cantidad de proteína, no limitan la degradación, no reprimen la degradación. Entonces, se generan más y se degradan más rápido. De todas maneras, vos lo que estás viendo acá en el gráfico 4, la figura 4.5, donde mostrás contenidos tanto de clorofila como de proteína a lo largo del tiempo, son niveles estables. No estamos hablando de un aumento de síntesis, o sea, no sabemos acá cuánto se sintetizó y cuánto se degradó. No, de lo que, claro, en verdad la cantidad, sí. Eso también, ¿no? Como para tener en cuenta. Porque si no me parece que algunas conclusiones son muy fuertes y por ahí requieren un poco más de análisis o indagar un poco más. El tema de la degradación de proteínas, la velocidad, el ritmo de degradación, no sé si realmente hay tanta diferencia en función de la aplicación de la aplicación foliar, ¿no? Por ahí se ve un poco más en 25 de mayo, pero sí, ese era un tema que me parece que habría que revisar bien. Perdón, Sí. Susana. No. Y sobre todo yo concuerdo con Dana cuando uno pone algo tan estricto como tasa de degradación en cosas que se están reciclando, ¿no? En general yo como bioquímica no suelo adjudicarlo a un proceso en cosas que se están reciclando. Por ahí podría uno más hablar de turnover de proteínas, reciclado, pero no pondría derecho de degradación porque justamente no lo tenés claro. Una observación nada más, José, de esos gráficos también en pos de seguramente tu interés de publicar los datos. En general te conviene no hablar de concentración cuando lo que estás definiendo está en relación a masa. Te conviene hablar de contenido, de clorofila, contenido. Sí. Eso es una observación desde la química. Por ahí concentración hace siempre referencia a un volumen o a la masa de un volumen.
Si lo escribís en un trabajo, poné cantidad de. Ese es solo un consejo, no hace diferencia con tus resultados, es simplemente semántico. Daniel, no sé si... sí. Para explicar por ahí, digamos, en general en la tesis yo trabajé con concentraciones de nitrógeno y contenidos de nitrógeno, Claro. le dije a la cantidad absorbida por unidad de superficie, es decir, bueno, el contenido fue tanto nitrógeno en tantos kilos de nitrógeno por hectárea, lo asumía eso y por ahí no hice la discriminación más a nivel, sí, y igual por ahí, concentración de nitrógeno, bueno, de cantidad en determinada masa. Sí, yo creo que lo que ocurre pasa cuando te manejas en distintos niveles, como en tu trabajo, sí, a veces las terminologías cambian según el trabajo, los experimentos que se hagan, pero Susana, de verdad tenés razones que tengas esto en cuenta en el momento de publicar, ¿no? Me surge, perdón, sí, no es que te quiera interrumpir, Susana, es que como es el mismo tema, tiene que ver la charla. Sí, vamos a Daniel. No, sí, después Daniel, quizás puedas participar. No, me surge preguntarte ahora, ¿no? Sobre todo en el efecto que ha tenido la aplicación foliar de nitrógeno en el cultivar 25 de mayo, ¿no? Con estos saltos tan notorios en los niveles de clorofila y de proteínas, si pudiste por ahí, o te preguntaste ver cómo había influido ese cambio sobre la actividad fotosintética, si hubo algún efecto a ese nivel. No, yo no medí, digamos, no medí. Es por curiosidad, no es porque obviamente de una manera indirecta podríamos decir que no aumentó el crecimiento del cultivo, digamos, y no creció más ese cultivo que tuvo más cantidad de clorofila, eso sí, pues, o sea, no hubo una diferencia en el crecimiento, en el llenado. O sea, por eso medí el crecimiento de los granos, digamos, a través del peso fresco de las espigas, bueno, estimé el crecimiento de los granos. Y estimé en cada momento que hice el muestreo, estimé el crecimiento del cultivo. Ahí podría haber, digamos, supongo que se podría haber estimado si crecía más el cultivo asociado a una mayor actividad fotosintética, sí. Ajá. Pero no creció, digamos, al tener más clorofila no creció más. No, sería como un aumento, un rejuvenecimiento, utilizando las palabras de Susana, cosmético. No sé, por eso no sé cómo acompaña la tasa fotosintética acá, todo este periodo post-tesis. No se traduce en eso sí. Bien, ok. Me parece que dejemos a Daniel con alguna pregunta más. Sí. Ay, perdón, estamos... No hay problema. Yo simplemente un comentario para lo que pregunta Dana y Susana. Hay que tener en cuenta que, corregime José, estos son muestreos en lotes o en franjas. Entonces, cuando uno hace un salto de escala de una condición controlada a una condición de campo, hay una parte muy importante que es la variabilidad espacial o la microvariabilidad que hay en esos lotes, que uno cuando trata de hacer una secuencia en el tiempo de cómo evoluciona o la concentración de nitrógeno en un tejido o la expresión de una enzima o lo que sea, la única forma de poder sacar esa variabilidad enorme espacial que hay en el campo es incrementar el número de determinaciones enormemente a lo largo del tiempo. Entonces, a mí me parece que ese es un punto que es difícil sacar conclusiones con 3 puntos o 4 puntos, porque porque uno va hoy y toma 1 metro cuadrado en una parte y se dio vuelta y camina 3 metros y lo toma en otro, es otra cosa. Entonces, eso es muy difícil a tener una cámara o a tener una condición controlada, donde uno sí tiene un montón de condiciones que las maneja, especialmente las de maceta o suelo. Esto es complejo porque hay microrelieves a lo largo del suelo, que puede ser 2 metros, 3, 4, 6 metros, que la única forma para mí de sacarlo de juego, cuando uno se va a cosas muy finas, es esto, incrementar en el tiempo el eje X para que toda esa variabilidad la vaya absorbiendo el tiempo. Ese es por eso ustedes por ahí, uno trata de hacer alguna especulación, si hay un rejuvenecimiento o no. A lo mejor es error experimental.
Eso es lo que digo. Por eso le destacaba que a mí me parece importante que él logra demostrar que hay todo un cambio en la dinámica de acumulación de nitrógeno en la hoja. Sí, Me parece que eso es lo muy valorable en el trabajo, sin duda, porque intenta ir a esta demostración, como que por ahí no era inicialmente un objetivo central, sino adosado a sus resultados, con lo cual más que valiosa, pero por mi orientación uno quiere más. Claro. A ver, yo entiendo que me parece muy importante a ver desde qué punto se enfoca, y por ahí este capítulo se hizo específicamente para explicar lo que vi. Bueno, veo que aplico nitrógeno en antesis y se mantiene la eficiencia de removilización. Entonces, aumentó la proteína. ¿Dónde está la proteína? ¿Qué pasó con la proteína? Digamos, me parece que sí es cierto que hay mucha variabilidad. Es más, se hizo en 3 sitios, situaciones completamente diferentes, digamos, eso, la variabilidad tiene, digamos, un ruido importante, pero la idea es tal vez explicar lo que se vio a nivel general, o explicar el efecto sobre la proteína que vi con la aplicación. José, yo te quería hacer unas preguntas breves, puntuales. El primer punto del capítulo 2 que vos mostraste, decís que cuando aplicás el fertilizante foliar, corregime si me equivoco, el 46% se va al grano, se absorbe el 46%, que me sorprendió, porque ¿qué pasa con el 54% del fertilizante foliar? Porque uno esperaría justamente el fertilizante foliar tiene una absorción muy rápida y es mucho más eficiente que cualquier fertilizante aplicado en suelo, de los más conocidos, qué sé yo, nitrógeno aplicado en suelo, ya sea chorreado a través de una forma líquida o en forma sólida como una urea. Eso me sorprendió y quería preguntarte cuál es tu interpretación de eso. Y lo otro, tengo alguna más, pero voy al punto. Vos mostraste un modelo para estimar proteína que era la proteína en función de la cantidad de kilos de nitrógeno por tonelada de grano, ¿no? De ese índice. Y te ajusta bastante bien y mostraste que en ese alrededor de 25 o 26 kilos de nitrógeno por tonelada estás en 10. Quiere decir que para aumentar eso para arriba, que es el requerimiento de la industria, tenés que estar por encima de eso. ¿Cómo contemplás en ese modelo la mineralización del suelo? Y si considerás, creo que esto yo te lo pregunté en algún momento, si para afinar ese índice te sirve otras metodologías de determinación de nitrógeno que podrían estimar la mineralización, como el NAM, que es el nitrógeno anaeróbico, que podría estimarse. Bueno, respondiendo... Sí, a mí también, lo primero me llamó la atención de que, bueno, en verdad, cuando yo hice las cuentas entre lo que había en biomasa asimilado respecto al control, por un lado digo, sí, la verdad que se absorbió al menos el 50%. La verdad no tengo una explicación, digamos, muy pensada para eso. Digamos, el punto es... me llamó la atención, sí, digamos, pensaba que era más eficiente, aunque bueno, sí, de lo que se absorbió, se transmitió más del 80% al grano, como se había reportado, digamos. Había varios trabajos muestran de que sí, gran parte se destina al grano, y por otro lado, la absorción, tal vez por un tema de la aplicación que hubo, digamos, ¿no? El tamaño de gotas, se me ocurre pensar, digamos, o no sé, algún tema del momento de aplicación. También fue muy variable, digamos, al analizar la variabilidad por sitio, se ve que en sitios se absorbió el 80%, en otros el 20%. Probablemente no hubo, digamos, como se hizo la red, lejos, los sitios estaban lejos uno de otro, algunos se aplicó al mediodía, otros se aplicó a la mañana. Me parece que esa parte está más orientada a un tema de la calidad de la aplicación en sí.
más que, porque en verdad en ningún momento vi con los 20 kilos efecto de daño, es decir, que se haya secado la hoja y no lo haya absorbido, eso no lo vi. O sea, con lo cual me parece que capaz que es un tema más ambiental al momento de aplicarlo que un tema digamos que habría que por ahí definir condiciones óptimas de aplicación y probarlo en todos los sitios, en todos los casos igual, que para nosotros fue imposible, digamos, tal vez eso en un ensayo muy controlado, donde se apliquen siempre las mismas condiciones de humedad, probablemente las aplicaciones con viento, humedad relativa muy baja, hayan tenido más pérdida, digamos. Y después, respecto a la otra pregunta. Que era el modelo que vos mostrás, ¿cómo contemplás en ese modelo la mineralización? O si te sirve otras formas de estimarla, no sé. Yo creo que sumando datos, sumando aportes de nitrógeno al modelo, mejoraría más la estimación, digamos. La idea es, con este modelo, al inicio del cultivo, si bien es un modelo explicativo, porque, bueno, de lo que había, supongo que si hubiese considerado el aporte de mineralización, es decir, si hubiese puesto, por ejemplo, el NAN, hubiese mejorado mucho esto, digamos. Es lo que se usa para hacer una recomendación en general. Bueno, se necesitan más o menos eso, 25, 26 kilos, algunas curvas dicen algo de 30 kilos, para lograr 10% de proteína. Bueno, se estima un rendimiento al inicio y en función de eso se dosifica. El tema que entre el inicio y el rendimiento, digamos, el rendimiento esperado y el efectivamente logrado, hay una diferencia muy grande. Al estimarlo al momento de antesis con los índices, cuando ya el crecimiento del cultivo está, el periodo crítico está definido, gran parte del nitrógeno está absorbido, yo creo que ahí mejora un poco, pero sí, no hay duda de que agregando más variables predictoras de la oferta de nitrógeno va a mejorar esta estimación. ¿Crees que este modelo es genotipo dependiente o lo podés utilizar para cualquier genotipo de cebada comercial que hay en el mercado hoy? Yo hice una, digamos así, separando por Andrea y no me dio una diferencia significativa. O sea, más de la mitad alrededor del 60% de los casos fue Andrea. Sobre todo en el año 2016, creo que fueron todos Andrea, como que en lo que vi en los 3 años de que predominantemente es Andrea. Lo separé, de hecho, algunos análisis los hice separados por cultivar y no vi una diferencia importante en este caso justamente, digamos. O sea, eso fue una de las preguntas, sobre todo en el tema de trabajo con sensores, a ver si separando, pero después finalmente, digamos, decidí no incluirlo, porque no mejoraba demasiado y estaba excluyendo la mitad de los resultados, digamos. Pero, por ejemplo, en el caso de donde tal vez el color o la posición de la hoja tenga un efecto en la reflectancia, lo probé separar y no vi un ajuste mejor por separarlo. Y solamente, digamos, como grupo tenía Andrea por un lado y por otro lado todas las demás, digamos, predominantemente Scarlett y alguna Scarlett, Shakira, que eran menores, pero más de la mitad fue Andrea. De hecho, por ahí para eliminar este efecto de cultivar, en el caso puntual del capítulo 4, se seleccionaban situaciones que sean los 3 cultivares iguales para sacar ese ruido, digamos, de cultivar ahí, que haya algún componente genético de cultivar que esté, digamos, afectando esta partición en cierto sentido. Perfecto. Bueno, igual me parece que es un aporte interesante para el manejo del cultivo, muy, pero muy bueno. Está. Bueno, por mí, yo ya estoy con preguntas. Bueno. Sí, por mí también. Sí. Bueno, No sé. para que nadie piense que las defensas acá son un trámite. Claro, bueno, pero es lo que pasa cuando hay interés, cuando el trabajo está bien. Creo que tiene que ver con eso. Y sugerir, si no uno dice, bueno, está bien y es un trámite, y eso no pasa en esta escuela. Bueno, Carla, si como representante de los directores quisieras decir algo, no puedes intervenir en la discusión del tema, lamentablemente eso queda para...
Por Hola, suerte. Carla. ¡Qué feo! Sí, te lo digo a ustedes. Hay que morderse la lengua y ¡Qué feo! La vengo mordiéndomela, pero Que está los- muy bien, eso se hay que trata. que los pichones huelen. Sí, sí. No, yo más que nada quería agradecer, por un lado felicitar a José, que hizo un trabajo muy grande de crecimiento, que cuando llegó a la cátedra de fertilidad y Flavio me lo encomendó para la parte del capítulo bioquímico, era muy agrónomo, así que todas estas cuestiones que ustedes le hicieron, Uf, le he escuchado bastante. porque Discúlpame, muy Carla. agrónomo. Discúlpame, Carla. Hay Sí. alguien con el micrófono prendido. Apaguemos todos, por favor. Un segundo, ¿me dejas 3 minutos? No, decía que se vio un crecimiento muy alto de José a lo largo de la tesis porque esto de incursionar en la bioquímica para él, que venía de un ámbito muy macro, fue todo un desafío y en la escritura de la tesis y incluso en la versión final todavía hay cuestiones que ahora que estamos escribiendo el paper estamos otra vez, porque es así, no se puede pretender que en este ratito haga todo un cambio de mentalidad, pero lo quiero felicitar porque siempre puso mucho compromiso y voluntad de aprender. Y sobre todo también los quiero felicitar y agradecer a ustedes tres por todo el trabajo que se tomaron en la lectura de la tesis y en las preguntas, que son muy enriquecedoras para nosotros en cuanto a nuestro trabajo. Y no me voy a extender a decir nada porque no me funciona, así que eso solamente tendría un montón de cosas para decir a todas las preguntas que hicieron, pero en otro momento si quieren las charlamos nosotros. Pero nada, eso, felicitar a José y agradecerles a ustedes la dedicación. Y los dejo. Roberto tiene el micrófono silenciado. En este momento, José, te vamos a pedir que desconectes. Sigue la comunicación con vos por celular o email con Carolina.